Buenos días, mi nombre es Olora Silva y les voy a hablar sobre la sociología urbana. La sociología urbana es una ideología que ha sido estudiada por distintos autores. Entre los más conocidos se encuentra el autor Ernest Burgess. Este nos plantea la relación que existe entre el crecimiento económico, la organización social y la planificación espacial. Estas características suelen estar expresadas en las teorías, como es el caso del crecimiento urbano de zonas concéntricas, de las dependencias de entidades sociales y de la ciudad, que pertenecen a una estructura social determinada. Otras opiniones suelen ser la del autor Kinsey, quien nos plantea la relación entre la ciudad y la ecología. Por otra parte, también se encuentran lo planteado por Duncan, quien expresa la teoría de la regulación y los sistemas sociales, los cuales dependen de 4 aspectos fundamentales. El primero suele ser el medio ambiente, la población, la tecnología y la organización social. También la sociología urbana está constituida por 4 ejes fundamentales. El primero suele ser determinada a partir de los sistemas culturales específicos. El segundo está relacionado con la formación de nuevos valores y normas propias o características de el hombre moderno o de las sociedades modernas. También se encuentra la formación de espacios bajo las transformaciones de las estructuras socioeconómicas. Y por último se encuentra un espacio o la ciudad ecológica que determina el autoequilibrio con el fin de satisfacer las necesidades planteadas en esos lugares, bien sea por las influencias internas o externas. Otra opinión tiene que ver con las asociaciones, quienes no solamente estudian el caso de la independencia de la sociología urbana, sino también de cómo existe interferencia entre criterios antropológicos que tienen que ver con la crítica de los sistemas sociales que no poseen definiciones específicas, como es el caso de poder describirse a través de instituciones profesionales o a niveles habitacionales. Estamos hablando de los barrios y suburbios que requieren un diagnóstico minucioso y un estudio autónomo sobre estos casos. A su vez, la sociología urbana americana tuvo 2 edades de oro. La primera edad de oro se determina entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde se realizaron distintos estudios por las escuelas de Chicago, y se puede observar cómo ocurrió la evolución de las ciudades a través de la revolución industrial. La segunda edad de oro surge después de la Segunda Guerra Mundial, en donde estudios realizados por las escuelas de Michigan y Chicago, especialmente por autores como Borges, plantean que no solamente existe un crecimiento tanto de la ciudad a nivel dimensional o demográfico, sino también se permite la formación de nuevas áreas conocidas como las metrópolis. Estos grandes conglomerados que eran independientes y a su vez que se organizaban de forma jerarquizada. Es donde en los años 60 la sociología pasa de ser urbana a una sociología en general, que permite aportar conocimientos en el área de los conglomerados. A su vez, surgen nuevos problemas que no tienen que ver solamente con la integración, sino con la gestión social de estos conjuntos, donde se plantean desde nuevas reformas a la planificación urbana, es decir, del worker al tecnócrata. A su vez surge un nuevo mito conocido como los urbanismos, que suelen ser las nuevas sociedades en masa, donde el hombre urbanístico de los urbanismos se determina principalmente por actitudes, valores y comportamientos propios de estos lugares. Surge también el efecto globalizante, en donde se mezclan las teorías de las formas sociales con las teorías del cambio, es decir, las tesis del folklore urbes continuums. A través de 2 teorías muy importantes podemos conocer estos principios. La primera tesis nos habla sobre las sociedades modernas o industriales, en donde éstas poseen una cultura específica y se estudia el contorno, las áreas de donde prescribe y a su vez donde existen cambios en las que la mayoría de los casos las subculturas suelen oponerse, y esto ocurre debido a que no se encuentran integradas a las sociedades urbanas.
Por otra parte, se encuentra la segunda tesis que nos habla de la formación de sistemas a través de las configuraciones ecológicas, como es el caso de las ciudades. Estas ciudades surgen desde lo rural a lo urbano, donde no solamente se considera los aspectos dimensionales de densidad o heterogeneidad del colectivo territorial que las componen, sino también los aspectos tecnosociales que las definen. Por esta razón, se dice que lo rural y lo urbano son polos opuestos, aunque se considera que se evoluciona constantemente desde lo rural hacia lo urbano. En muchos casos no se consideran las segundas consecuencias, como es el caso de los sistemas económicos que definen a estas sociedades. Podríamos decir que el elemento principal de toda sociedad suele ser el aspecto tecnosocial, donde la sociología urbana es una ideología etnocentrista que cristaliza las formas sociales que caracterizan al capitalismo liberal. El segundo punto que vamos a abordar es la planificación arquitectónica y sus vinculaciones sociales. Es importante destacar que esto depende de la implantación poblacional en un lugar, básicamente de dos aspectos. Primero, la organización social y la segunda es la planificación espacial, que presentan una evolución continua desde la ecología humanista hasta los tratados expuestos por Burgess y luego por Snorre, donde se plantean ideologías marxistas historicistas que tratan los problemas de los urbanismos, bajo dos criterios. Primero, el espacio como objeto de estudio y análisis, y el segundo suele ser la relación entre la sociedad y el espacio. Las ciudades evolucionan bajo un crecimiento y no surgen de forma instantánea. Es importante decir que estas ciudades están formadas bajo sistemas urbanos y que presentan una estructura interna que las define. Más allá de los aspectos que se consideran a nivel de dimensión o densidad, es importantísimo considerar la parte tecnosocial en todo análisis o estudio que se realice para determinar una efectiva planificación. Y es decir, cuáles son los elementos claves que se pueden utilizar en la formación de estos urbanismos. El fenómeno urbano surge bajo dos criterios importantes. El primero suele ser la concentración de población en límites de densidad y dimensión, y la segunda suele ser las culturas. Por esta razón también deben considerarse el hecho de urbanización e industrialización, es decir, la forma en la que dos procesos constituyen la dicotomía rural-urbano o agrario-industrial que suelen definir los asentamientos poblacionales. A su vez, teorías como las de Eldridge nos plantean sobre los urbanismos, la forma en la que estos se definen como conglomerados o conglomeraciones, bajo dos niveles. Primero, la multiplicación de los puntos de concentración poblacional, y el segundo es el aumento dimensional de cada uno de estos puntos de concentración poblacional, definiendo a los urbanismos como procesos en los cuales se lleva a cabo distintos cambios como consecuencia de que una porción significativa de población decide agruparse en conglomeraciones donde se interrelaciona a nivel funcional y socialmente, que pertenecientes a una estructura interna que las define. Es importante destacar que la fórmula para definir estas aglomeraciones es a través de localidades y que cualquier país que quiera desempeñar o desarrollar un proceso urbanístico debe considerar la tasa poblacional entre 10.000 a 20.000 habitantes como mínimo. A la vez, se considera la ciudad como un margen de totalidad y donde la vida del hombre moderno se caracteriza por agruparse en gigantescas conglomeraciones en las cuales presentan a su alrededor centros menores donde se aportan ideas y se generan civilizaciones.